Metropolitan 88.5 FM. Caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Al tiro, de inmediato, decimos muy buenos días a los estelares de hoy. Comenzamos por Paz Charpentier, abogada, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. Paz, buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, Lesley, Pablo, por supuesto, y todos los que nos están escuchando a esta hora en el taco, en su casa o en algún lugar de nuestra querida región del Biobío. Está, como ya lo dijo Paz Charpentier, por el otro lado, el militante de Convergencia Social, sociólogo, Pablo Rebolledo, que le vamos a preguntar si fue uno de los pocos militantes de miembros del Frente Amplio que fue a votar ayer. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, Lesley, también a Paz. Fui uno de los militantes, pero la militancia de Convergencia Social tuvo una participación superior a la de su elección de directiva, más de 8.000 militantes. Porque fueron dos plebiscitos separados. ¿En Revolución Democrática entonces fue...? Solamente el 7%. Que en Revolución Democrática votó el 7% del padrón, claro, y en Convergencia el 23%. Pero igual es un número bastante... Es bajo, sí, un fenómeno que ha sido común a todos los nuevos partidos. Y recordemos también que mucha gente, en particular en Convergencia Social, se inscribió instrumentalmente, ¿no?, para inscribir la candidatura del presidente Boric. Entonces son cifras que la militancia real puede ser un poco más baja que la que muestran los números del CERVEL. ¿Eso lo van a solucionar algún problema? En algún momento, porque efectivamente se puede transformar en un problema. Hay mucha gente que dice, yo firmé por las ballenas y ahora aparezco en este partido. No, claro, ha pasado muchas veces, pero tanto en RD como en Convergencia Social se pidieron firmas, o sea, se pidió legalizar partidos para inscribir candidaturas presidenciales. Uh-huh. Revolución Democrática, gran parte de sus firmas viene de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez del 2017, en donde no se engañaba a nadie, sino que se invitaba a constituir un partido para poder inscribir una candidatura. Lo mismo en Convergencia Social, que entonces con la invitación a que, por supuesto, todos quienes firmaron se podían quedar y participar, o retirarse si es que así les parecía. Entonces tenemos ahí el desafío pendiente de llegar a esas personas que tal vez solamente firmaron para inscribir una candidatura y no han logrado acercarse a algún comunal a participar. Pero bueno, estamos con novedades. Sí, así es. Se va a confirmar un partido, Frente Amplio, que cortito, que nos comentes algunas cosas sobre eso y después para tocar otros temas. Bueno, la idea de la unidad, o sea, dos o tres cosas. Primero, en todo el sistema político no hay ningún analista del actual sistema político que no diga que hay un problema en la gran cantidad de partidos políticos existentes. Tenemos más de 24 partidos constituidos, 11 en formación, y los dos procesos constitucionales rechazados. Quizás si hay algo en común era la idea de la reforma del sistema político y que la democracia no puede funcionar tan bien con una cantidad tan grande de partidos políticos. Entonces, esta idea, sobre todo en la izquierda, de la unidad, se escucha mucho en el discurso, pero muy poco en la práctica. Yo quiero defender la excepcionalidad de que el Frente Amplio se haya fusionado. Porque la idea, no sé, si vemos, por ejemplo, el PPD, que nació instrumentalmente para morir y después se quedó, la idea de la fusión PS-PPD ha rondado todo el tiempo en la transición. Uh-huh. Entonces, el que un partido se fusione con otro implica ceder poder. Si un partido tiene una persona, esa persona tiene el 100% de poder. Mientras son más personas, se va dividiendo. Entonces, dar este paso me parece muy, muy valorable en ese aspecto, que no solamente decir necesitamos barreras de entrada al sistema político, sino que hacerlo, fusionarse, a pesar de que las directivas a lo mejor van a tener menos poder del que tenían antes, van a tener menos control. En un momento en que vemos que se asoman caudillos, que se renuncia gente de partidos, el Frente Amplio está dando la vía contraria. Así que ahora veremos cómo avanza el proceso de fusión, en que además otros movimientos que no son partidos políticos se han unido. No sé, el movimiento de Plataforma Socialista, militantes de comunes también van a integrarse. Entonces viene algo muy interesante como este nuevo partido para la izquierda chilena.
Bueno, y después cuando ya esté claro cuál va a ser esa hoja de ruta, podemos seguir conversando. Pero el tema de hoy día tiene que ver con los 2 años que se cumplen del gobierno de Gabriel Boric, y quería partir contigo, Paz, en este tema sobre cuál es tu balance de estos 2 años de gobierno. Me imagino que habrán muchas más cosas negativas que positivas desde tu mirada, pero ¿cuál vendría a ser el balance? Haciendo también un énfasis no solamente en lo negativo, pero si tú ves algo positivo que se haya realizado en estos 2 años. Mira, yo brevemente, solo para comentar un poco y respondo de inmediato la pregunta, que es muy interesante y por supuesto va a ser el tema del día, pero yo creo que, Pablo, falta un poco de honestidad en señalar, falta un poco a la verdad, me parece a mí, al no señalar que una de las principales motivaciones del Frente Amplio para fusionarse es efectivamente que, con posterioridad a los distintos casos, convenios, la verdad es que la opinión pública respecto de los distintos partidos que conforman el Frente Amplio se fue a piso, digamos, y esa fue una de las principales motivaciones para la fusión. De hecho, si no hubiese sucedido el caso convenios, difícilmente las distintas directivas habrían tomado la decisión de plebiscitar esta fusión, porque quienes ya estamos más involucrados en los temas públicos, sabemos que muchos de los partidos o movimientos que integran el Frente Amplio eran bastante reacios a la fusión. Y por lo tanto, claro, Pablo nos cuenta un relato que es bastante, adaptado, me parece a mí, a la realidad, cuestión que se comprende porque esta es una conversación y él es un liderazgo importante de su partido, pero me parece a mí que falta un poco de verdad en ese relato de transparencia con la opinión pública, que, dicho sea de paso, me parece a mí que el popurrí de partidos que conforman el Frente Amplio fue, y siempre ha sido, para quienes no están en política, bastante incomprensible. Dicho esto, efectivamente, hoy se cumplen 2 años desde el inicio del gobierno del presidente Boric, y durante esta semana no tengo ninguna duda que se van a hacer distintos tipos de balance que tienen que ver más bien con de retrocesos desde que el presidente Boric asumió la presidencia a la fecha, es decir, desde el 2019 a la fecha, diría yo, en adelante, hemos sufrido una decadencia importante en nuestro país, que se ha acelerado enormemente en los últimos 2 años, y solo un ejemplo, por ejemplo, en materia de tasa de ocupación laboral, hemos retrocedido más de 13 años, es decir, la tasa de ocupación laboral hoy en Chile es similar a la que teníamos en el año 2010, y todavía no recuperamos los niveles prepandemia en materia de empleo. Eso es solo una muestra, ¿para qué decir otras? Voy a señalar solo alguna más. El aumento de la deserción escolar, el aumento de los homicidios, la cantidad de violaciones cada 100.000 habitantes, etcétera. Todos esos son importantes índices de retroceso, pero fíjate que yo me quiero referir más bien a un aspecto más profundo, que tiene que ver con que a mí me parece que el gobierno de Boric es un hito notable que refleja muy bien la mediocridad y decadencia cultural que estamos viviendo en nuestro país. Y creo que es un ícono, en el fondo un hito notable que de alguna manera está representado en este gobierno mediocre y decadente encabezado por el presidente Boric. Y voy a dar algunas luces que claro, para la gran mayoría de las personas pudieran ser tonteras, pero que reflejan un poco lo que estoy diciendo. Es decir, la personalización en el presidente Boric de la política exterior chilena. Por ejemplo, ¿verdad? Porque hoy resulta que las opiniones personales del presidente Boric se han transformado en la política exterior de nuestro gobierno, o sea, de nuestro Estado, que durante años ha sido impecable, hasta este gobierno. La tergiversación del bien y el mal, es decir, no olvidemos que este gobierno indultó a delincuentes condenados de alta peligrosidad. Dicho sea de paso, recordarán ustedes que uno de ellos fue detenido dentro del año siguiente a ser indultado por el presidente Boric, y no solamente indultado, sino que muchos de los delincuentes se encuentran, si es que todavía algunos de ellos se encuentran recibiendo pensiones de gracia vitalicia, que corresponden a verdaderas remuneraciones para delincuentes, que son superiores a la pensión garantizada universal y superiores al sueldo mínimo en Chile. O sea, si eso no es un síntoma importante de decadencia cultural que está representada por el gobierno de Gabriel Boric, yo no sé qué es. Por otro lado, la frivolidad con que se abordan los temas mujer. Es decir, ayer ustedes me imagino que conocen la encuesta Criteria,
en donde incluso ha disminuido el porcentaje importante de mujeres que suscriben el movimiento feminista chileno, que básicamente se ha transformado en un movimiento de ultraizquierda que no interpreta a la gran mayoría de las mujeres de Chile. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no se aboca a las cosas importantes, sino que se reduce a frivolidades como, por ejemplo, las caletas con perspectiva de género, mientras hay mujeres que sufren permanentemente violencia intrafamiliar en sus hogares, que sufren una mayor cantidad de violaciones en nuestro país, porque los índices en materia de violación han aumentado enormemente, porque la violencia en contra de las mujeres ha aumentado enormemente. Entonces, la verdad es que yo creo que hay varios síntomas que nos hablan y que me parece a mí que relatan de cuerpo entero la decadencia y mediocridad cultural que lamentablemente estamos viviendo en Chile, y cuyo hito más emblemático es que tengamos un gobierno como el de Gabriel Boric, estimada Leslie. Entonces, ¿tú no destacas nada, no hay nada positivo que podríamos mirar de este gobierno estos 2 años? Mire, lo positivo es que yo creo que la ciudadanía no está dispuesta a continuar tolerando este tipo de forma de liderar el país. Yo creo que eso ya es relevante porque, claro, desde yo diría 5 años a la fecha, bueno, la opinión de Chile era completamente distinto, y yo creo que lamentablemente nos dimos un golpe importante con la realidad. Y se terminó, y eso me parece... Se nos andó cayendo Paz, pero Pablo, bueno, Paz hace unos comentarios bastante lapidarios en relación a lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, además con una mirada de análisis un poco más profunda o incorporando ciertos elementos asociados a lo que ella habla sobre esta decadencia cultural de la sociedad y de mediocridad de nuestro país. ¿Qué tan de acuerdo? O sea, me imagino que tienes no más puntos de acuerdo con ella, pero ¿cómo responderías a sus comentarios? Sí, bueno, yo no logro encontrar puntos de acuerdo con Paz, ni siquiera en su comentario previo sobre la fusión del Frente Amplio, ya que dice que surge como una consecuencia del caso Convenios, cuando este es un proceso que inicia antes de que estalle el caso Convenios, ¿no? En el último aniversario de Convergencia Social fue el mismo presidente Boric el que dijo: espero que este sea el último aniversario para que avancemos hacia la unidad. Entonces, además todos los involucrados están fuera de Revolución Democrática. Entonces, primero eso, no es una consecuencia del caso Convenios, sino que es un proceso que venía con anterioridad. Segundo, sobre los 2 años de gobierno y sobre la idea como de la decadencia que plantea Paz, yo lo veo desde 3 perspectivas distintas. Uno, en la línea de lo que decía ayer el presidente Boric, de cómo venía el país, ¿no? Recordemos que teníamos una crisis política, social, sanitaria, que yo no atribuyo al gobierno anterior, en donde, por ejemplo, las 2 coaliciones que habían gobernado el Chile de la transición llegaron a la elección de primera vuelta en 4º y 5º lugar, en donde la falta de cohesión social que se había visto, por ejemplo, en el estallido, en momentos previos, demostraba un quiebre. O sea, yo comparto la visión del presidente, el quiebre de la cohesión social. Y en tercer lugar, la situación de pandemia, entre otras, nos llevó a una situación de anormalidad. Entonces, comparto que este ha sido un gobierno de normalización, de estabilizar algunas cifras, partiendo, por ejemplo, por las cifras económicas, ¿no? Que no es resorte solo del gobierno, el Banco Central tiene un rol muy relevante allí, pero bajo el gobierno del presidente Boric se controló la inflación en Chile, probablemente a costa de la popularidad del presidente, algo que la derecha jamás le va a reconocer. Pero el presidente terminó negándose a estas ideas de retiros que venían de parlamentarios no del Frente Amplio en este periodo, y a pesar de que fuera profundamente impopular rechazarlo, el presidente lo hizo con el objetivo de mantener la inflación a raya. O sea, el gobierno asume con 8 puntos de inflación y sigue con 4. Segundo, la coalición de gobierno que se forma en torno a la presidencia del presidente Boric tiene que ver con una segunda vuelta excepcional, ¿no? En donde Chile se liberó de un programa de gobierno que habría sido un retroceso en muchos aspectos. Creo que es algo que no podemos dejar de recordar, que el 19 de diciembre del 2021 Chile eligió votar por quienes creían en la ciencia y no en quienes cuestionaban que el cambio climático fuera originado por el hombre o por el ser humano, entre quienes querían avanzar los derechos de las mujeres y no quienes querían retroceder en ellos, darle beneficios solamente a mujeres casadas o retroceder en el aborto, entre otras materias. Y en tercer lugar, ya entrando al gobierno propiamente tal,
yo creo que a pesar de la correlación de fuerzas en el Congreso, que no es favorable, este es un gobierno que gobierna con un Congreso en minoría, lo que no es fácil, hay bastantes materias que podemos destacar de este avance de estos 2 primeros años de gobierno, que se decidieron quizás en esa noche, en ese día, en que el presidente Boric ganó a la opción de José Antonio Kast. Por ejemplo, el sueldo mínimo 500.000 pesos que empieza a regir en julio de este año. El Partido Republicano votó en contra. O medidas administrativas como el copago cero, que partió en septiembre del 2022, los tramos B, C, D de FONASA ya no pagan en el sistema público y ha beneficiado a cientos de miles de personas en la región del Biobío y más de 1 millón de personas en el país. Y eso no tuvo que pasar por el Congreso. Las 40 horas apoyadas por el gobierno, con el Partido Republicano en contra también, que en pocos meses ya bajamos la jornada laboral de 45-44 horas y por el 2028 vamos a llegar a las 40 horas. Cuando vemos también en encuestas como CADEM que una de las cosas que más buscan, que más quieren los chilenos y chilenas, es pasar más tiempo con su familia. La aplicación de la ley Papito Corazón, que esto no es solo mérito del gobierno del presidente Boric, pero la aplicación ha sido magnífica y cientos de millones, de miles de millones, han llegado a las personas que tienen que llegar, a los niños, niñas y adolescentes a los que se les dé la pensión. La ley integral de violencia contra las mujeres, que acaba de ser aprobada, también con el voto en contra de la derecha, y la derecha además llevó al Tribunal Constitucional el artículo que planteaba la orientación de la educación no sexista. O sea, ¿de qué lado se ponen si están en contra de la educación no sexista? ¿Para qué decir el royalty? Las 10 empresas mineras privadas más grandes del mundo están pagando royalty en Chile porque el pueblo chileno es dueño de 1/3 del cobre del mundo, es dueño de las reservas de litio más grandes en Salmuera, y muchas veces para las comunas que estaban cerca de esos lugares eso era más un sacrificio que un beneficio. Y el medio punto de PIB que se recauda por el royalty va a ir a las regiones, va a ir a las comunas mineras y va a ir a las comunas más vulnerables. Eso solamente por mencionar algunas cosas. Entonces, en este gobierno de normalización hemos tenido avances que sin duda no he estado de acuerdo con ellas ni la Cámara de Producción y Comercio, ni la SOFOFA, ni el Consejo del Salmón, ni la Asociación de ISAPRES, ni la Asociación de FP, pero creo que han sido más moderadas de lo que nos habría gustado, pero seguimos en la dirección correcta. Bueno, ahí las posturas bastante Visibles. opuestas, efectivamente. Para algunos, para Pablo, bastante positivo algunas cosas, con inconvenientes claramente. Para Paz, un poco más negativo todo. Pero son temas que efectivamente tenemos que ir conversando, porque probablemente estos 2 años de gobierno, tal como lo señalaban ambos, no vamos a estar haciendo análisis durante toda la semana y en los próximos días también, a partir de los temas que se vengan. Para ir cerrando, alguna cosa muy muy cortita. Paz, como réplica a Pablo, menos de 1 minuto. Sí, claro. No, yo quisiera complementar que lo único que ha normalizado este gobierno es la mediocridad, la decadencia y la frivolidad. Y el dato relativo a inflación tiene que ver con que, uno no puede felicitar a un presidente por haber controlado la inflación en circunstancias que hoy día quienes nos gobiernan son los principales responsables de haber destruido nuestra economía, y eso las personas lo saben. Y por último, este país maravilloso que nos relata Pablo. Bueno, Pablo, podrá estar en la minuta del gobierno de esta semana, pero la verdad es que no es el país en el que vive la gran mayoría de los chilenos. Eso. Gracias, Paz. Gracias, Pablo Rebolledo, por estar acá. Y Paz va a estar ausente los próximos 2 días lunes, así que va a estar solito Pablo Rebolledo, sin contradictor. Echaremos de menos Paz. Gracias, Pablo. Igualmente, vale. Es uno de mis programas favoritos. Vale. Chao, chao. Nos vemos. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.